Amable auditorio que nos acompaña, verdaderamente es motivo de gozo estar con ustedes una vez más en este su canal Devocionales Conectados con Dios. En esta semana, del 13 al 16 de diciembre del año de gracia del Señor 2022, vamos a meditar sobre algunas historias de Navidad. Situaciones que han pasado a lo largo del tiempo. Dice la Sagrada Escritura aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 22 al 25, todo esto pasó para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En estas palabras nos está presentando cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo viene siendo el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Por eso se tomó como punto de partida del calendario cristiano los días de Navidad. Siempre ha sido un problema poder establecer cronológicamente, en primer lugar, el día o la fecha exacta en que Jesús nació. Y en segundo lugar, también el año en que nació. Exiguo, que fue el encargado de hacer el calendario hacia el siglo III después de Cristo, con los datos que tenía a la mano y con sus conocimientos matemáticos de la época, definitivamente tuvo un desfase en cuanto a el año en que nació Jesús. Pero también tuvo un desfase en cuanto a la fecha. De tal manera que el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús queda únicamente como una convención. Algo que fue un acuerdo entre cristianos con el objeto de tener un punto de partida para recordar el nacimiento del Salvador. Y por otra parte, fijar el 1 de enero como principio de un año también fue algo convencional. A través de los años, durante toda la Edad Media, la fiesta realmente importante dentro del calendario eclesiástico fue la Cuaresma. Y entonces empezaba en el día que normalmente se ha conocido como miércoles de ceniza, el inicio de la Cuaresma. 40 días de meditación, de oración y de ayuno, preparándose para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Considerando que el sacrificio de Cristo es precisamente el eje de la predicación cristiana. La buena nueva del Evangelio no es otra cosa sino que podemos ser salvos por Él, precisamente por su sacrificio. De tal manera que fue la Semana Santa el eje del calendario cristiano. Con la Reforma Protestante cambió un poquito el énfasis. No obstante, pasaron algunos siglos y fue hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando la Navidad va cobrando importancia, sobre todo en los países protestantes. De tal manera que podemos decir que la Navidad es básicamente una celebración muy reciente, pero sobre todo una celebración protestante. ¿Por qué el nacimiento de Jesucristo cobra vigor en la predicación protestante? Por dos razones importantes. La primera de todas es la encarnación. La manera en que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, allá en el 1:14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es que en realidad no habría habido Semana Santa sin Navidad. Sin la encarnación no hay el sacrificio vicario. Pero también fue un afán de delimitar una visión teológica de lo que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje. Por eso es que la Navidad se convirtió en una fiesta básicamente protestante que ahora compartimos con otras iglesias cristianas, pero que está matizada
Y se puede ver en el hecho de que la mayor parte de los villancicos o cánticos navideños son de factura protestante. Y es en ese marco que les voy a contar la primera historia de Navidad. Esta primera historia de Navidad en realidad no es una historia en sí, sino más bien una conducta típica que ocurrió a lo largo del siglo XX en nuestro ambiente evangélico mexicano. Y he titulado esta anécdota Las Hermanas Juanitas. ¿Por qué las Hermanas Juanitas? Bueno, porque hubo una iglesia en una ciudad de provincia, pero una ciudad grande, de varios, ya en esa época, de varios cientos de miles de habitantes, que a principios del siglo XX llegaron a un lugar donde se construía una nueva colonia de una ciudad capital. Era lo que se llamaba un ejido urbano. A raíz de la Revolución Mexicana se distribuyeron tierras a los que no la tenían y había modalidad rural para los que recibían parcelas para cultivo y una modalidad más pequeña para los que recibían tierras para construcción de habitaciones, de casa-habitación. Entonces en esta colonia llegaban unas hermanas que no se conocían, pero que al quedar por la providencia divina como vecinas se fueron reconociendo y compartiéndose mutuamente la fe cristiana. Y tocaba la casualidad de que estas dos damas se llamaban Juanita. De ahí las hermanas Juanitas. Y estas hermanas Juanitas pensaron en predicar el evangelio y en que su colonia se levantara una iglesia cristiana. Y ellas, amas de casa y además trabajadoras que colaboraban brazo partido con su compañero de vida para forjar patrimonio, no sabían mucho de letras, así que iluminadas por el Espíritu Santo, pensaron que lo mejor era celebrar la Navidad. Es decir, en aquella etapa, estoy hablando de principios del siglo XX, primera, segunda década, en aquella etapa, pues era muy común en las iglesias los dramas navideños. Dramas navideños en el sentido muy sencillo de la palabra, no con todo el artilugio artístico que implica una obra de teatro, pero sí con la sencillez y la emotividad de quien ha encontrado en las historias de Navidad un llamado de Cristo a recibir y vivir en el perdón de Dios. Y entonces ellas iban de casa en casa y le decían a los papás, a los padres de familia: oiga, no me presta a sus niños porque vamos a hacer un drama de Navidad. Y la gente decía: ¿de qué se trata? Ya les explicaban y decían: sí, ¿cómo no? Y prestaban a sus niños. Y ya ellas los arreglaban, los ensayaban, los preparaban. En sus hogares preparaban el escenario, no había templo, y invitaban al colonia. Y a través de estos dramas de Navidad se predicaba el evangelio. Y así se levantaron varias iglesias. Por eso les digo que no es propiamente una historia, sino es una conducta que fue típica de la época. Yo en lo personal tuve oportunidad de conocer por lo menos 4 o 5 casos de esta naturaleza, que se dieron incluso en regiones rurales, pero más que nada en regiones suburbanas. ¿Qué significaba esto? Bueno, significaba una tarea muy hermosa, porque al no haber recursos, ¿cómo vestían a los niños? Bueno, agarraban y les ponían una toalla para hacer el turbante, una colcha para hacer la capa del rey mago, en fin, improvisaban derrochando imaginación y creatividad, y con eso reemplazaban la falta de presupuesto. Pero el escenario, magníficos escenarios. Todavía me tocó construir algunos. Eran simple y sencillamente papel manila, en donde con gis se dibujaba la montaña, la casa, el bosque, el tema que fuera afín con el drama que se va a usar. Y de esta manera se levantaba ahí con tendederos, sobre tendederos con ganchos de ropa, se pegaban estos papeles manila
y quedaban muy hermosos, como una tramoya que podíamos pensar hasta profesional. Y así se levantaron las iglesias, con la sencillez de mujeres y también de hombres, que haciendo derroche de creatividad y de ingenio, llamaron a los niños a escenificar historias de Navidad. Y esos niños crecieron, se hicieron hombres y mujeres, y hicieron sus propios hogares y fundaron iglesias. O se congregaron las que ya hayan sido fundadas por las Juanitas. Y así muchas iglesias fueron levantadas. Cristo nos busca y nos llama de diferentes maneras. Esta es una de ellas. Quizá ahora ya no haya tramas de Navidad en tu iglesia, pero el Evangelio se sigue predicando. Y es la hora en que tú puedes acercarte y escuchar el llamado del Señor, el llamado a aceptar a ese Cristo que quiere nacer en tu vida. Padre y Señor nuestro, bendice a quienes nos ven y a quienes nos ven también, Padre, y te rogamos que aquel corazón, aquella vida que en este momento quiere ponerse en tus manos, lo haga con sencillez y alegría de corazón y reciba de ti la bendición que necesita, que quiere, que ruega. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en tu Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en estas historias de Navidad. Disfrutan el video y sobre todo suscríbanse a este su canal Devocionales Conectados con Dios y colaboren con nosotros en la difusión de la palabra de Dios por este medio. Que el Señor nos bendiga, nos vemos mañana.